Si te dijera que un poco de sal puede cambiar la manera de ver y afrontar los retos de tu vida, ¿me creerías? Desde tiempos antiguos, la sal ha tenido un profundo significado para la humanidad. Es el único mineral que consumimos directamente y ha sido considerado un bien preciado durante milenios. En la filosofía oriental, se cree que cada elemento natural posee su propio poder energético y vibración positiva. Tanto el budismo zen como la medicina tradicional china respaldan esta creencia. Por ello, muchos monjes y maestros acostumbran una práctica peculiar antes de iniciar viajes importantes o enfrentar retos significativos: colocar sal marina dentro de sus zapatos o sandalias. Esta acción activa las propiedades purificadoras, protectoras y bendecidas de la sal, creando un campo magnético positivo que los acompaña a donde quiera que vayan. Hoy conoceremos un relato donde aprenderás lo importante que puede ser un poco de sal para nuestra vida. La historia comienza en una fría mañana de primavera en un monasterio zen. Un joven monje llamado Tashi se prepara para un importante viaje. Ha pasado los últimos 10 años de su vida estudiando y practicando bajo la tutela de su amado maestro y guía espiritual, el venerable maestro Jiro. Este último considera que Tashi ha demostrado serenidad mental, profunda reflexión y una gran capacidad para encontrar sabiduría en los pequeños detalles de la existencia. Por ello, decide que Tashi está listo para aplicar todo lo aprendido en el mundo real. Tashi, lleno de gratitud, promete aplicar las enseñanzas con humildad y rectitud por el resto de sus días. Antes de que Tashi parta, el maestro Jiro revela un último secreto: la antigua práctica de poner sal marina en los zapatos antes de cada viaje o empresa importante. Siguiendo el consejo de su maestro, Tashi rocía sal en el interior de sus sandalias antes de iniciar su travesía por el mundo exterior. Mientras camina por el sendero de montaña para descender al valle, observa cómo la naturaleza parece especialmente viva y vibrante esa mañana. Siente una conexión profunda con las poderosas energías del universo, mientras la sal bajo sus pies le proporciona fuerzas renovadas. A lo largo de su peregrinaje, Tashi cruza pequeñas aldeas, enormes bosques, montañas y ríos que nunca había visto en sus 20 años de vida en el monasterio. Cada amanecer, puesta de sol y cambio de luna lo maravillan. Observa cómo la sal en sus sandalias le proporciona vigor y energía positiva para continuar su viaje. Una tarde, mientras sigue las indicaciones de un aldeano amable, llega a un profundo lago de aguas cristalinas. Maravillado por la belleza y paz del lugar, decide detenerse y descansar. Al caer la noche, al revisar sus sandalias, se da cuenta de que la suela de su pie izquierdo se ha desgastado mucho más rápido que la derecha. Intrigado por esta anomalía, intenta comprender qué poderoso secreto zen se oculta detrás de este curioso suceso. Esa noche, tiene un sueño en el que recorre un misterioso sendero recubierto de sal bajo un sol infinito. Al despertar con los primeros rayos del alba, la realización lo embarga. La suela del zapato izquierdo se ha desgastado más rápido debido a que ese es su pie dominante, con el que ejerce mayor fuerza e impulso para transitar por la vida. La sal potencia y acelera su ímpetu innato. Fascinado por comprender más sobre los beneficios de esta técnica zen, Tashi busca la oportunidad de escuchar otros relatos o leyendas al respecto en cada pueblo que visita. Sin embargo, por más que pregunta a lugareños y transeúntes, nadie parece conocer algo más allá de su uso común en alimentos o para derretir hielo en invierno. Después de varios días sin encontrar nuevas pistas, Tashi se detiene agotado a descansar bajo la sombra de un robusto roble junto a un camino rural. El sol del estío quema fuerte desde lo alto, incitándolos a tomar un merecido descanso. De repente, escucha un tarareo que se acerca por el camino de tierra.
Es la canción de un anciano que se moviliza lentamente, sosteniéndose sobre un báculo de madera. Al llegar junto al gran árbol, el anciano se detiene para secar el sudor de su arrugada frente. Tashi, notando que lleva sobre la espalda un morral que parece contener plantas y raíces, intuye que debe ser algún tipo de curandero o chamán local. Decidido a obtener más conocimiento sobre las antiguas tradiciones del uso sagrado de la sal, Tashi entabla una conversación con el anciano. El anciano, halagado por el interés del joven monje, comparte una increíble historia que había escuchado en su niñez junto a la fogata. Esta historia narra las experiencias de una joven de la tribu Shawnee llamada Wei, quien se pierde en el bosque y utiliza la sal para invocar protección espiritual y curar su pie lastimado. La sal purifica y protege a la joven durante la noche, permitiéndole curar su lesión y guiar a sus seres amados para rescatarla al amanecer. El relato del anciano, junto con la experiencia personal de Tashi, refuerza en él la comprensión del poder de la sal para purificar y proteger. Esta historia ilustra cómo la sal, más allá de su uso común, ha sido valorada por culturas antiguas por su poder protector y purificador. La práctica de esparcir sal en lugares de descanso representa una conexión con la naturaleza y una búsqueda de armonía espiritual en el viaje de la vida. Es así como Tashi continúa su viaje, esparciendo sal en lugares de descanso para obtener sueños protegidos. Una noche tiene un sueño en el que una joven le sonríe mientras esparce sal en un mundo de pureza. Al despertar, se siente renovado y comprende aún más la conexión entre la sal y la protección espiritual. Después de semanas de travesía solitaria, Tashi divisó finalmente los tejados y murallas de un pequeño monasterio budista en el horizonte, parecido al que había sido su hogar. Su corazón se regocijó ante la visión. Encontraría posada, consejo espiritual y tal vez más historias sobre los poderes sutiles de la sal. Apuró el paso hasta llegar al portón de madera, donde fue recibido por un joven monje. El monasterio tenía una larga historia, según las leyendas. Hace siglos, un monje venerado llamado Yama estableció un santuario en el remoto paraje. Durante décadas habitó una pequeña cueva meditando día y noche, ayudando a los peregrinos y compartiendo sus enseñanzas. El sitio se convirtió en el próspero monasterio actual, siempre guiado por la tradición de servicio desinteresado de Yama. Tashi quedó conmovido por la historia y fue guiado a una celda para hospedarse. Más tarde, recorrió los jardines y edificios del monasterio. Al meditar en un bosque de bambúes, escuchó la voz de monje Yama, quien le reveló su presencia en la roca. Monje Yama le contó sobre una misteriosa mujer llamada Kala y su capacidad de materializar objetos con la mente, incluida la sal. Este conocimiento sobre la sal fue el último secreto zen que monje Yama compartió con Tashi como un regalo de despedida. Después de la revelación, Tashi se sintió lleno de gratitud y goce espiritual. Pasó su última noche en el monasterio meditando junto a la roca de monje Yama. A la mañana siguiente partió de regreso a su monasterio original. Durante el viaje tuvo un sueño premonitorio que lo guió hacia una cabaña, donde conoció a Lobsang, quien lo recibió con calidez y sabiduría. Mientras compartían té, una tormenta sorprendió a Tashi, pero Lobsang rió con alegría. En ese momento, Tashi sintió una conexión profunda con el universo y su camino hacia la sabiduría y la iluminación. Cuando finalmente monje Yama quedó en meditativo silencio, Tashi se dio cuenta de que todo su cuerpo vibraba sutilmente de puro goce espiritual. Las ancestrales palabras del viejo monje fundador habían activado durante todos estos siglos, esperando en el plano etéreo a alguien preparado para recibir esa última pieza fundamental del rompecabezas sobre el uso de la sal desde una conciencia superior.
Todo había comenzado con un consejo protector de su amado maestro para el viaje, y gracias a la sal cristalina, había ido eslabonando una tras otra enseñanza, encuentro y revelación iniciática que lo conducían inevitablemente a este momento de comunión mística con un espíritu superior hecho materia pétrea. La sal era, sin dudas, un elemento que trascendía infinitamente al uso prosaico de mero condimento. Tan antigua como los mares y montañas, pero siempre renovada, alumbrando con su transparente luz las distintas dimensiones de la realidad a quien supiese ver. Y él, Tashi, había sido el elegido para recorrer el largo sendero revelador trazado cuidadosamente por el universo, para activar cada latente secreto oculto a través de seres, historias y sincronicidades. Todo esto mientras caminaba incansablemente, con un puñado de ese mineral sagrado protegiendo sus pasos dentro de las gastadas sandalias. Sobrecogido por la invaluable experiencia vivida, Tashi pasó su última noche en el monasterio, meditando junto a la roca que albergaba el espíritu del monje Yama, en profunda gratitud, conexión y presencia consciente del momento tan especial que le había sido concedido experimentar en su travesía terrenal de descubrimiento. A la mañana siguiente, luego de agradecer calurosamente la hospitalidad de sus hermanos monjes, emprendió de regreso hacia su amado monasterio originario entre montañas, para reencontrarse finalmente con su maestro y compartir todas sus vivencias. Mientras caminaba contemplando la naturaleza a su alrededor, una sensación de profunda paz y plenitud lo embargaba. Ahora sentía que todo había adquirido un aura sutil y resplandeciente, como si fuera consciente por primera vez de la verdadera esencia energética que estructuraba el mundo material tras el velo de las apariencias. En su pecho, junto a su corazón, llevaba la pequeña bolsa de tela con la sal radiante que lo conectaba interdimensionalmente con algo mucho más grande que su individualidad. Y bajo sus pies, las fieles sandalias continuaban esparciendo un rastro de protección y bendiciones allá por donde pasaba. Una noche, mientras yacía a la luz de las estrellas, luego de otra jornada de caminata, tuvo un vívido sueño. Aparecía parado en la cima de una montaña, desde donde divisaba todo el sendero ya recorrido, trazando un hilo de sal desde el punto donde comenzó hasta el lugar donde se hallaba en ese instante. Al mirar hacia adelante, en dirección a donde aún le restaba transitar en los próximos días, también aparecía otro hilo, solo que este era de un blanco tiza, casi fosforescente, que se perdía en el horizonte montañoso. Tashi sintió una llamada irresistible a seguirlo, como si fuese una especie de rastro cósmico que lo guiaría inevitablemente a un reencuentro especial. Al despertar, supo indudablemente que se había tratado de un sueño premonitorio críticamente revelador. Apuró el desayuno para reiniciar cuanto antes el camino que ahora se le presentaba claro y llameante en su visión interna. Cerca del mediodía, mientras atravesaba un hermoso campo de flores salvajes, una inesperada tormenta de lluvia lo sorprendió, obligándolo a buscar refugio. Vislumbró una pequeña cabaña de madera cerca del camino, donde podría protegerse. Al acercarse, divisó a un anciano sentado tranquilamente en el pórtico, en actitud meditativa como esperándolo. Parecía irradiar una enigmática aura de paz interior y bondadosa calidez. Tashi supo instintivamente que no se trataba de un campesino común. Sus vibrantes ojos azules parecían mirar más allá de las apariencias externas. «Bienvenido, viajero. Este humilde refugio lo aguardaba. La Madre Tierra nos susurraba sobre tu llegada desde el alba». «Soy Lobsang», le dijo afablemente, invitándolo al pórtico. «Tomemos un té de jazmín para entibiar el cuerpo, mientras la lluvia fertiliza los sembradíos», propuso. Tashi accedió encantado.
Era la primera vez que cruzaba palabras con otro ser humano después de muchos días caminando en soledad, siguiendo el futuro revelado por sus sueños. Mientras bebían la infusión humeante, una gratificante sensación de familiaridad y mutuo entendimiento se estableció rápidamente entre ambos. De pronto, algunos relámpagos rasgaron turbulentos el cielo plomizo. Sobresaltado, el joven monje, para su absoluto asombro, vio cómo Lobsang comenzó a reír con inusitada alegría, como disfrutando de la tormenta. La risa del anciano resonó en el aire, fusionándose con el sonido de las gotas de lluvia que golpeaban la tierra. En ese momento, Tashi sintió que estaba exactamente donde debía estar, en armonía con el universo y sus misterios, listo para seguir explorando el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Ante la mirada asombrada de Tashi, el ermitaño explicó entre risas que toda su vida había amado las tormentas porque le recordaban una historia de juventud muy especial sobre el poder medicinal de la sal para canalizar las formidables fuerzas curativas de la naturaleza. Luego de un trueno particularmente potente que estremeció hasta los cimientos de la pequeña cabaña, Lobsang procedió místicamente a narrar su historia. Sucedió hace varias décadas cuando yo vivía como estudiante con un anciano chamán llamado Langa en una región montañosa muy lejana. Mi maestro era famoso en varias aldeas por sus extraordinarias capacidades para manipular el clima. Cuando aparecían tormentas dañinas para los cultivos, Langa cerraba los ojos y, entonando cantos antiguos, lograba desviar las nubes hacia zonas deshabitadas. Otras veces, en épocas de sequía, conseguía invocar la benéfica lluvia con sus ritos para salvar las cosechas y el alimento del ganado. Yo lo ayudaba humildemente en sus tareas diarias a cambio de sus enseñanzas secretas. Una tarde, Langa me explicó el origen de ese misterioso don para influir sobre el clima que poseía gracias a la sal. De niño, vivió temporadas muy difíciles cuando una implacable sequía asoló su aldea por años, acabando con vegetaciones y fuentes de agua. La madre de Langa lo llevó muy lejos hasta unas cavernas en lo alto y abrupto de las montañas. Allí, dentro, brillando como estrellas y formando una poderosa formación de cristales de sal, emanaban fuerzas telúricas primigenias. La mujer le explicó que ese lugar sagrado guardaba el secreto para invocar las lluvias salvadoras y le enseñó un ritual transmitido por las sacerdotisas ancestrales. Así fue como el joven Langa aprendió a combinar rezos antiguos, meditaciones y ofrendas a los elementales del agua con sal traída desde las cavernas interiores de la Madre Tierra para modificar los designios atmosféricos. Al volver a la aldea, la lluvia comenzó a caer suavemente del cielo después de interminables años de aridez, salvando la comunidad de un terrible destino. Desde ese momento, Langa supo quién debía ser y el don que debía cultivar en honor a su estirpe. Conmovido por el relato sobre el origen de los poderes de su maestro, esa noche tuve mi primer sueño premonitorio, donde reviví intensamente la escena del joven Langa, iniciándose en las cavernas de sal. Desde ese momento, supe que mi vida quedaría ligada para siempre a la fuerza sanadora de la lluvia y la sal. Profundamente inspirado por la leyenda, Tashi sintió el impulso de extraer parte de la sal que aún conservaba y esparcirla por los alrededores de la cabaña, creando un círculo protector. Al hacerlo, bajo la tempestad, la vívida imagen del joven Langa invocando con sal las lluvias le vino a la mente y su corazón se sintió llamado a entonar un rezo de gratitud por la majestuosidad de la naturaleza y el agua. Para su absoluta incredulidad, de inmediato los truenos parecieron calmarse hasta hacerse lejanos murmullos, y la intensidad de la tormenta mermó notablemente, como cediendo a un influjo superior. En menos de un cuarto de hora,
un rayo de sol comenzó a abrirse camino entre las nubes grises. Los dos hombres se miraron igualmente pasmados, sin necesidad de decir palabra. Una misma certeza los invadió. Gracias a la ancestral sal traída por Tashi y la comunión de sus espíritus afines, se había logrado influir sutilmente sobre el curso de la tempestad para traer de regreso la calma. Un renovado sentimiento de reverencia los embargó ante la evidencia una vez más de que fuerzas invisibles pero omnipotentes reinaban en los planos causales, definiendo coincidencias, encuentros y eventos aparentemente aleatorios para quien no supiera leer el lenguaje velado del universo. Tashi pasó la siguiente semana hospedado en la pequeña cabaña del ermitaño Lobsang, compartiendo historias e ideas, estableciendo un fuerte vínculo basado en la hermandad de sus almas y la comunión en torno al poder sanador de la sal, oculto tras el fenómeno de las tormentas y la lluvia. Al despedirse, Lobsang le entregó como obsequio un colgante con un símbolo céltico tallado que había pertenecido a su viejo maestro chamán para que lo acompañase protegiéndolo el resto del viaje. Tashi, agradecido, le dejó a cambio parte de la sal extraída desde el mítico lugar de las visiones del joven Langa. El joven monje prosiguió solo su peregrinaje con la certeza de que cada ser cruzado y cada experiencia vivida contenían preciosas perlas de sabiduría disponibles para quien estuviesen lo suficientemente despierto y sintonizado con la sutil trama energética que conformaba la realidad. Después de un penetrante sueño donde su amado maestro Jiro lo miraba fijamente y le anunciaba una última misión en su camino, Tashi cambió el rumbo de la travesía que realizaba ya durante casi 12 lunas. Caminando por un denso bosque, su intuición le indicaba que debía transitar por ese camino rural durante 3 días para completar la última misión encomendada en el sueño por su maestro antes del ansiado retorno. Confiaba en que alguna señal inequívoca le indicaría hacia quién dirigir su protección una vez le llegara el momento. Así fue como Tashi cambió el rumbo de su travesía y se encontró con Amira, una joven campesina que había sido atacada y necesitaba protección y ayuda para llegar a un lugar seguro. Juntos superaron los obstáculos y llegaron a un poblado donde Amira pudo recibir atención y descansar finalmente a salvo. Después de 3 intensos días viviendo esa experiencia profunda de servicio y compasión, Tashi reemprendió hacia los brazos abiertos de su amado maestro Jiro, su verdadero hogar. Las enseñanzas y bendiciones canalizadas, gracias a la sal de sus sandalias sagradas, durante todo ese extraordinario viaje de autoconocimiento, habían culminado significativamente con el rescate angélico de Amira. Una vez más, el joven monje se encontraba ante la acogedora presencia de su mentor, Jiro, en el amado monasterio. Con lágrimas de gozo en los ojos, Tashi compartió la historia de su viaje y el cumplimiento de la última misión encomendada por su maestro en un sueño premonitorio. Jiro escuchó con atención y una sonrisa serena iluminó su rostro mientras asentía con aprobación. «Has completado tu peregrinaje con valentía y compasión, noble Tashi», dijo Jiro con voz suave y serena. «Ahora, permíteme revelarte el último y más importante secreto que te aguarda». Tashi, emocionado, se inclinó ante su maestro, ansioso por recibir el conocimiento supremo que le había sido prometido. «Todo cuanto existe», continuó Jiro, con una mirada profunda que parecía atravesar el tiempo y el espacio, «no es más que sal cristalizada desde un eterno mar cósmico de conciencia». Una lágrima de gozo resbaló por la mejilla de Tashi al comprender la profundidad de las palabras de su maestro. Había llegado al final de su viaje, pero también al principio de un nuevo entendimiento sobre la naturaleza misma de la existencia. «Regocíjate, noble Tashi», dijo Jiro, colocando una mano con ternura en el hombro de su discípulo.
Has completado tu heroico viaje con honor y sabiduría. Ahora, descansa y permite que el conocimiento revelado guíe tu camino hacia el futuro. Con el corazón lleno de gratitud y humildad, Tashi se retiró a meditar sobre las palabras de su maestro. Sabía que su viaje había llegado a su fin, pero también comprendió que cada experiencia, cada encuentro y cada desafío habían sido parte de un vasto y sagrado propósito que trascendía su propia comprensión. Así, con la luz del conocimiento supremo iluminando su alma, Tashi se preparó para abrazar el futuro con renovada determinación y sabiduría. Su viaje había terminado, pero su camino hacia la verdad apenas comenzaba. Y en cada paso que daba, recordaba las palabras de su maestro y la eterna verdad que residía en la sal de sus sandalias sagradas. Tashi, finalmente de regreso en su hogar en el monasterio, se sentía pleno y listo para compartir humildemente todas las extraordinarias experiencias que había vivido gracias a los secretos de la sagrada sal. Estaba ansioso por compartir generosamente, sin reservas, el último regalo que el universo había otorgado a su alma antes de partir. Una de las personas a las que dedicaría su historia sería la dulce Amira, a quien había ayudado en su camino y a quien también le debía una parte de su relato. Las lágrimas de emoción recorrían el rostro de Tashi mientras se arrodillaba ante su amado maestro, Jiro, quien lo recibió con un cálido abrazo después de su larga ausencia. El anciano Jiro expresó cuánto había extrañado al joven, quien era como un hijo para él, y le aseguró que no necesitaba disculparse por su demora, pues entendía que su espíritu inquieto necesitaba ese importante viaje iniciático para crecer y aprender. Durante varios días, mientras caminaban juntos por los alrededores del monasterio o realizaban tareas y meditaciones, Tashi relató entusiasmado todas sus increíbles experiencias vividas gracias a la mágica sal contenida en sus sandalias. El gran maestro Jiro escuchaba atentamente cada episodio, desde las primeras revelaciones sobre las propiedades ocultas del mineral hasta el rescate angélico de la última noche antes de llegar al monasterio. Jiro comprendió que la sal había actuado como un portal interdimensional, protegiendo y guiando a Tashi durante su travesía, pero también conectándolo con conocimientos y seres que lo ayudaron a despertar a una comprensión más profunda de la realidad. Sin embargo, lo más extraordinario estaba por ser revelado. Una tarde, después del té, Tashi pidió a su mentor que lo acompañara ceremoniosamente hasta la gruta secreta, ubicada detrás de una pequeña cascada. Una vez allí, rodeados por el tenue murmullo del arroyo y la energía telúrica del lugar, Tashi invocó la presencia del espíritu invisible que los acompañaba. Ante el absoluto asombro de Jiro, una voz etérea y profunda surgió en la cueva, revelando la extraordinaria experiencia que Tashi había tenido meses antes con la manifestación del fundador espiritual del monasterio. El gran maestro Jiro quedó instantáneamente en éxtasis meditativo tras escuchar la voz de su ancestral guía espiritual, monje Yama, revelar el último de los grandes secretos zen sobre la sagrada sal. Este secreto, que pocos humanos lograban descifrar, se refería al origen puramente mental de toda acción materializada. Todo, desde las cordilleras hasta una simple mota mineral, provenía de los mismos universales cuantos de conciencia, cristalizando temporalmente en el plano físico tridimensional. Tashi había sido elegido y preparado pacientemente por el universo durante un año de viaje iniciático para recibir y decodificar este trascendental mensaje. Las lágrimas de conmoción bañaban el arrugado rostro del mentor, quien supo en lo más hondo que esa sería la última vez que vería a su amado discípulo en el plano terrenal. El espíritu de Tashi había trascendido la materia y ahora abarcaba planos vibracionales más elevados,
guiando desde allí a otros peregrinos sinceros del futuro. Después de narrar su historia, Tashi se levantó con gran esfuerzo y se descalzó lentamente, revelando sus pies deformados y sangrantes después de la extenuante travesía. Con gran ternura, besó sus humildes sandalias que tanto lo habían protegido y enseñado en su viaje de regreso. Luego, en silencio, se dirigió descalzo hasta el arroyuelo, donde lavó con cuidado y gratitud cada una de las sandalias, quitando los últimos vestigios de sal y polvo del camino. Al salir del agua, las sandalias parecían transfiguradas a los ojos de Tashi. Frente al altar de piedra de la cueva sagrada, miró a su mentor con una determinación serena y pronunció con una voz que parecía provenir del universo mismo: «Querido maestro, las viejas sandalias finalmente quedaron limpias y renovadas, al igual que mi espíritu después de la travesía. Ya nada queda por enseñarme ni revelarme en esta etapa. Entregué todo mi ser en la búsqueda con humilde corazón, y los frutos obtenidos por gracia de la gran sabiduría cósmica hoy están a vuestros pies. Mi alma se siente completa y en paz. Solo me queda partir liviano pero dichoso, a continuar el servicio desinteresado hacia mis semejantes allá afuera, llevando dentro el fuego sagrado que ilumina con sentido cada paso del existir humano». Con estas palabras, Tashi se despidió de su mentor y del monasterio, caminando con firmeza hacia su próximo destino, donde continuaría su camino de servicio y aprendizaje. Mientras tanto, el gran maestro Jiro meditaba largamente sobre las extraordinarias enseñanzas que Tashi le había legado, prometiendo custodiar el secreto de la sagrada sal y transmitirlo solo a aquellos merecedores que estuvieran preparados para recibirlo. Si el video te gustó, nos ayudarías mucho dando like y suscribiéndote, para así no perderte más historias como estas.